Dios en esta mañana. El domingo pasado, no hay peor cosa que un predicador que se entusiasma. El domingo pasado yo me entusiasmé con la primera parte de lo que iba a decir y me quedó todo lo demás. Entonces, pero yo había anunciado que hoy empezábamos con Colosenses, pero estuve conversando con el equipo y me decían, bueno, pero si hay que decir más, decimos más. Entonces, en el domingo pasado nosotros teníamos una pregunta que es, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy acá? Hoy quiero indagar sobre otra pregunta. Realmente eran 3 interrogantes los que había. El segundo interrogante sería, ¿cómo vinimos? ¿Cómo vinimos? Tendría que seguir con el mismo salmo, que era el Salmo 122, pero vamos a leer el Salmo 84, Salmo 84. Y después voy a mencionar algo acerca del Salmo 22. Así que abra su Biblia en el Salmo 84, y el Salmo 84 va a ser el que nos va a decir algo acerca de la reunión y la comunión unos con otros. Salmo número 84. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habiten en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y vamos a pasar al versículo 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon tus ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Nos detenemos acá. Ustedes se acuerdan que el domingo pasado hablamos acerca de yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y dijimos que David no iba a un lugar como este, justamente. David iba a una tienda de campaña, a pesar de que ya había palacios en aquel lugar, pero no se le había permitido construir el templo, y entonces él iba a ese lugar. Pero para él era un gozo dejar su palacio de cedro del Líbano y llegar a ese lugar, porque ese lugar era el lugar de reunión y de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué escribe este Salmo 122 que leímos el domingo pasado? Si ustedes ven, en la parte de abajo dice cántico gradual. Cántico gradual es cántico de las subidas o cántico de las escaleras. El pueblo sabía que había fiestas, que era obligatorio ir hasta la ciudad de Jerusalén al templo, y entonces se hablaba de subir a Jerusalén. Y si subimos a Jerusalén, entonces el cántico tiene que ser un cántico gradual. Quiere decir que la alegría que sentía David en aquel momento por estar en la presencia de Dios, esa alegría que él buscaba, la trasuntó en un salmo, la plasmó en un salmo, y este salmo se lo dio para que la gente lo cantara en las subidas. Quiere decir que le facilitó al pueblo una forma de expresarse ante Dios con un salmo que comienza diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Lo escribe para que todos participen del gozo que él sentía al acercarse a la casa del Señor. Si uno dice, bueno, ¿cómo iba David entonces al templo? Y bueno, iba con alegría, con gozo en el corazón, expresando siempre la alegría en el rostro. Era la forma ideal de llegar, ¿no? Pero el problema es, nunca tenía problemas David, nunca tenía pruebas. Si hay un hombre que tuvo problemas en la antigüedad, ese fue el rey David. Era un hombre lleno de problemas y lleno de angustias continuamente. Pero iba con gozo cualquiera fuera la circunstancia.
Cualquiera fuera la circunstancia, él iba con gozo a la casa del Señor. Hoy nosotros cantamos esta canción, Te serviré. Yo digo que los que tienen más de 40 años empiezan a entender esta canción, los que tienen menos no. ¿Por qué? Porque habla de cuando el hombre empieza a declinar físicamente y cuando empieza a sentir los primeros dolores. Y entonces dice, bueno, cuando eso llegue a pasar, yo voy a servirte y voy a alegrarme en ti. Eso fue lo que cantamos. Ahora, yo muchas veces he repetido la frase de Tozer, los cristianos nunca mienten salvo cuando cantan. Fíjese lo que usted cantó. ¿Usted qué dijo? Que aunque decline el cuerpo y aunque tenga dolor, yo me alegraré en mi Salvador. Me alegraré. Lo que quiere decir que nosotros también hemos expresado hoy, no sé si lo pensamos, pero en este momento estoy tratando de que todos lo pensemos, le hemos dicho eso al Señor, que nos vamos a seguir alegrando en el momento en que hay dificultades. En ese asunto, David era realmente un maestro. Y era un maestro porque él se alegraba, aunque tuviera dificultades. Y él podía escribir un salmo como este. Ahora, nos hemos preguntado, ¿para qué vinimos? Hoy quiero que nos preguntemos todos, ¿cómo vinimos? Y esta es la segunda pregunta que tenía para el domingo pasado. Porque de la actitud con que nosotros nos acerquemos a la casa del Señor, de la actitud con que nos acerquemos al Señor, depende también la bendición que vayamos a tener. Quiere decir que el hecho de cómo vinimos habla de la actitud que yo traigo al acercarme a la casa del Señor. Hace 2 domingos atrás, creo que fue, una hermana llegó tarde. Yo no controlo el que llega tarde ni el que llega temprano. Yo sé lo que significa el transporte a esa hora, pero vino a hablar conmigo y me dijo, pastor, hoy llegué tarde, ¿no? Dice, lo que pasa que el transporte, lo que nosotros llamamos el colectivo, el transporte llegó tarde. Estuve más de 1 hora esperando. Dice, pero igual quise venir, porque necesitaba venir. Y yo digo, mire, esa mujer que esperó allí 1 hora que llegara, y llegó tarde, y sentía haber llegado tarde, va a salir bendecida seguramente. Porque hay una actitud de corazón, ¿se da cuenta? Hay una actitud de corazón. ¿Cuántos cuando tienen que esperar media hora el colectivo dicen, no, me vuelvo a mi casa? Ella dijo, no, yo tengo que estar. Yo tengo que estar. Y se acercó, ¿por qué? Porque sentía que esa era la actitud que ella tenía que tener delante del Señor. Y estoy seguro que salió bendecida por el Señor. Porque ella quiso acercarse al Señor junto con toda la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud esta mañana? Esa sería la pregunta que tenemos que hacer. ¿Todavía tenemos la sábana pegada o se despegó ya la sábana? A veces yo llego y veo que hay algunos que están todavía cabeceando. Yo dije, se vino con la sábana. Y le digo, le cuento una infidencia, le digo al grupo, la primera canción tiene que ser bien movida. Me preguntan para qué, para que se despierten, para que todos estén despiertos. Porque siempre hay alguno que llega, pero bueno, es lógico, es domingo, ¿no es cierto? Dormimos un poco más, yo lo entiendo. Pero nos tenemos que desprender de eso porque estamos en la casa del Señor y pensar con cuál es la actitud con la que yo vine. No el estado, no solamente el estado en que estoy, sino la actitud que tengo al acercarme al Señor. Yo puedo venir enojado, puedo venir indiferente, todo me resbala, puedo venir con optimismo, con pesimismo, puedo venir dispuesto, agradecido, disgustado, no sé, hay un montón de actitudes, contrariado por algo que me ha pasado. ¿Cómo tengo que ir a la casa del Señor? En primer lugar, lo que tenemos que tener es sinceridad cuando nos presentamos delante del Señor. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta al acercarnos al Señor, tanto en lo personal y en lo individual, como en lo público y colectivo, es que tenemos que ser sinceros delante de Dios.
Cuando Miguel Ángel pintó el juicio final, todas las figuras las pintó desnudas. Y vinieron algunos obispos y se quejaron al Papa diciéndole, pero las ha pintado desnudas, en un lugar como este, todo desnudo. Y fueron a agarrarlo a Miguel Ángel para que las vistiera. Y él dijo, las pinté desnudas porque delante de Dios todos estamos desnudos. Delante de Dios todos estamos desnudos. Como diciendo, Dios nos está viendo tal cual somos. Entonces, por eso están desnudas y están todos en la presencia de Dios. Y esto es importante. Cuando yo llego delante de Dios, tengo que ir con sinceridad. Y cuando yo voy con sinceridad, abro el corazón. Claro que todos tenemos problemas, por supuesto. El apóstol Pablo, el rey David pasaba tiempos de angustia. En el Salmo 18 él dice, en mis angustias invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz en su templo. Es decir, él tenía esta angustia dentro, pero llegaba a Dios con alegría. Va al templo a invocar a Dios a pesar de la angustia. Los salmistas, todos los salmistas nos cuentan de su experiencia espiritual. Y no son experiencias espirituales las que cuentan los salmistas donde todos estén de fiesta. Algunos cuentan sus tremendos problemas internos que están viviendo, las tristezas que tienen, las angustias, las confusiones, la desorientación. Aquí David habla del tiempo de angustia. Si ustedes van al Salmo 73, allí no es un salmo de David, es un salmo del músico principal, el que tenía que llevar la adoración a todo el pueblo, Asaf, y él dice que estaba desorientado en su vida y estaba confundido. ¿Por qué? Porque miró para afuera y vio algo que todos nosotros vemos todos los días. ¿Qué? Que el estafador, el injusto, el corrupto, tiene más que yo. Y yo siempre me imagino cuando leo ese salmo de Asaf, que él ve pasar un coche de alta gama y ve al ladrón del pueblo llevar eso, y él va en bicicleta al templo. Y entonces se plantea, ¿por qué al injusto le va bien? ¿Y por qué a mí, que trato de hacer las cosas como se debe, me va como me va? Y dice, y llegó un momento que casi resbalo en la fe, casi me caigo de la fe por eso. Es decir, el problema era grave para él, porque estaba en un estado de confusión interior. Dice, hasta que llegué al santuario de Dios y ahí comprendí. Vaya al Salmo 73 y allí le va a explicar él qué es lo que comprendió. Y comprendió no solamente lo que le faltaba, sino comprendió también lo que él tenía y los otros no tenían. Es decir, llegó a comprender y a mirar la vida desde otra posición. ¿Qué pasa allí en el santuario? ¿Qué le pasó? Que la vida estaba mal orientada y por eso estaba sufriendo. Orientaba mal su pensamiento. Y cuando llegó a la presencia de Dios, lo reorientó, lo orientó hacia otro lugar. Un hermano estaba pasando por una prueba bastante difícil, muy difícil, se siente mal, por supuesto, y no quiere venir a la iglesia en ese estado, entonces lo visita una persona. Y con la mejor intención, no es malo, pero le dice, venga, así se distrae. Ahora, yo creo que tenía la mejor intención del mundo, pero no nos acercamos acá para distraernos, nos acercamos por el contrario, para comprender. Cuando Asaf llegó al santuario, no dice, bueno, no voy a pensar más en esto, me voy a distraer yendo al santuario. No, él dijo, yo tengo acá una duda y quiero acercarme a Dios porque es el único que me la puede aclarar. Asaf tenía una duda tremenda, pero necesitaba reenfocar el tema, y solo no lo iba a poder hacer. Y cuando él se acerca al Señor, él reordena su pensamiento y ordena su vida.
La conclusión que uno saca después de leer los Salmos, cuando se habla de una alegría que es permanente, es que nada tiene que alejarnos de la presencia del Señor, ni de la comunión con los hermanos, porque siempre el mejor lugar es el santuario, lo que leímos en el Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nosotros somos como los salmistas, pasamos por todas las experiencias, alegría, angustia, aflicción, prueba. Siempre es el mejor lugar el santuario del Señor. Siempre es el mejor lugar. Es un canal para la alegría, porque nos gozamos alabando al Señor. Es un consuelo para las penas que podemos tener, para las cosas de las que carecemos, porque vemos la presencia de Dios en medio del dolor y de los problemas. Y es además claridad en la confusión, cuando uno está confundido. No caigamos en esta trampa, que es, cuando esté bien, voy a ir. No caigamos en esta trampa, es una trampa, porque no va a estar bien. Tenemos que llegar a Dios con un corazón sincero. Lo único que Dios pide es eso. Lo único que pide es eso, es un corazón sincero. No podemos prefabricar el gozo. A veces se prefabrican, y lo he visto bastante en algunos cultos que dicen que son cristianos, se prefabrica una euforia que no es de Dios, es del hombre que está dirigiendo. Y es fácil levantar la euforia de la gente y manipular al auditorio. Pero no es genuino esto. Lo genuino es que todos nos podamos expresar sin que nadie nos manipule. Que nos podamos expresar con un gozo que sea verdadero y no prefabricado. Porque esa persona que está allí a veces 1 hora, 2 horas, me decía alguien, estuvimos 4 horas, y en 4 horas dice, saltamos, hicimos de todo, vuelve a su casa y se encuentra que tiene los mismos problemas, que tiene las mismas cosas y que lo único que hizo fue evadirse por un rato de eso. Las euforias humanas no son obra del Espíritu Santo. No son obras del Espíritu Santo. Las euforias humanas las fabrican los hombres. Lo que necesitamos es que Dios sea el que se manifieste en nuestra vida. Y para eso tenemos que ser medidos en todas las cosas para que cuando Dios se manifieste, Él lo haga a través de su Espíritu en nosotros. El gran ejemplo del Antiguo Testamento es la historia del profeta Elías. Elías sube al monte Carmelo, ¿se acuerdan ustedes?, para pedir fuego del cielo. Fuego del cielo. Y lo primero que hizo fue poner la víctima sobre el altar y sacrificarla, y después echó agua. Ahora usted dice, ¿pero él quería que cayera el fuego y le echó agua? Sí, porque el fuego tenía que ser de Dios. Y si el fuego es de Dios, no hay agua que lo pueda apagar. ¿Nos entendemos? No es fuego humano lo que hay que tirar. Es el Espíritu de Dios el que se tiene que mover dentro nuestro en el agradecimiento y se tiene que mover en la alabanza. La única condición es ser sinceros. Los miércoles estuvimos hablando del rey Ezequías y nos contaba Ezequiel en una visión gráfica que Ezequías, en el momento más crítico de su vida, recibe una carta de los enemigos intimándolo por la destrucción de su pueblo. ¿Y qué hace él? Dice, él fue hasta el santuario, se paró allí en la puerta y extendió las cartas. Y dijo, Señor, esto es lo que nos pasa. No dijo, yo me olvido de esto y voy a alabar a Dios. No, dijo, Señor, esto es lo que me está pasando. Y fue sincero en ese momento. Termina de orar y viene el profeta Isaías y le da la respuesta. Es inmediato, es notable. El profeta Isaías viene inmediatamente, dice, terminó de orar. Isaías viene y le dice, el Señor te ha oído. ¿Por qué Dios lo oyó tan rápido? Porque él había sido absolutamente sincero. David estaba siendo perseguido. Saúl, el rey Saúl, buscaba matarlo
Tenía que huir permanentemente, no podía detenerse porque tenía incluso espías alrededor. Así que vivía en medio de la angustia. Y escribe en ese momento, escribe un salmo, el Salmo 52, y él dice, pero yo, escuche, un hombre perseguido, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, y en la misericordia de Dios confío plenamente, y esperaré en tu nombre. Es decir, aunque él no pudiera llegar a causa de la persecución, él sentía que él estaba en la presencia de Dios en ese momento, porque Dios sabía que él no podía ir al santuario, porque eso significaba su muerte. Pero entonces el santuario estaba con él. Yo estoy en ese lugar, dice él. Soy como un olivo plantado en ese lugar. Ahora, usted sabe que cuando uno está plantado, las plantas no se pueden mover de un lado a otro porque echaron raíces, ¿no es cierto? Y él dice, me pueden perseguir, pero mis raíces están puestas allí. Yo estoy plantado en ese lugar. Dice, sí, pero David, estás acá de cueva en cueva y de... Sí, pero yo estoy plantado en ese lugar. En ese lugar estoy plantado. Y cuando yo pueda, lo primero que voy a hacer es ir a la casa del Señor. Por lo tanto, ¿cómo ir a la casa del Señor? En primer lugar, hay que ir a la casa del Señor con sinceridad, sinceramente. ¿Cómo ir a la casa del Señor? Con expectación, con expectación. ¿Se acuerdan lo que era la expectación? ¿No se acuerdan? Yo lo expliqué acá un día, un domingo, y casi algunos se desmayan. ¿No se acuerdan? Yo me quedé callado, quieto, y algunos me dijeron, yo creí que se le había agarrado un ataque, que le había pasado algo. Pero imagínense, yo me paro a hablar y me quedo quieto, y estoy así un rato, y la gente se quedó así. Digo, bueno, esto es la expectación, eso es la expectación, cuando yo estoy abierto. Vinieron 3 personas a decirme, pastor, no lo vuelvo a hacer nunca más, porque yo creí que usted estaba muerto. Alguno me dijo, yo iba a levantarme porque dije, es una ACV lo que tuvo. No tuve una ACV. Quiere decir que la expectación es cuando nos ponemos así a mirar algo, porque estoy esperando algo. Cuando fueres, dice Salomón, a la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Usted vio que nosotros somos una sociedad de hablar y de hablar mucho. Cuando usted va a los pueblos indígenas, por ejemplo, del norte, se va a encontrar con que la gente es mucho más calma y habla mucho menos que nosotros. Acá habla y habla y habla. Hoy estaba mirando un programa musulmán. Y resulta que el musulmán, usted sabe que el tiempo en la televisión está acotado. Y llama a una persona muy importante y la hace sentar y le hace la primera pregunta. Y este hombre se larga a hablar. Y yo veía al que le había preguntado que quería pararlo porque se le iba el tiempo. Y tenía otra persona que también tenía que hablar. Y no podía, porque no paraba de hablar. No podía. Pero estuvo como 5 minutos intentando. Y uno se da cuenta cuando el que interroga, el periodista, está mal. Porque él trataba de, parar de hablar. Pero no, contaba y con lujo de detalle todas las cosas. Y era como para decirle, mire, pare. Ya entendí lo que quiso decir. Y a veces hacemos esto mismo con Dios. Llegamos y empezamos a hablar, porque Señor, porque esto. El silencio delante de Dios es importante. Es importante el silencio. Dejar que Dios sea también el que me hable. Dios sea el que me hable. Y de pronto en el silencio del alma, cuando uno ha abierto el corazón, el Espíritu de Dios va trabajando y se va abriendo el panorama interior. Y esto lo digo para la oración que tenemos en nuestras casas. A veces tengo que orar para pedirle al Señor esto y parecería que le llevo la lista del almacenero. Señor, necesito esto y esto. Pero hay un momento que yo tengo que pararme delante de Dios y tengo que silenciarme.
Y en ese silencio, en esa tranquilidad del alma, Dios comienza a manifestarse en nosotros. Decía Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Hermanos, todos estamos aquí para oír lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere decirnos. Cuando uno ora previamente, antes de predicar un sermón, le dice, Señor, yo preparé esto, pero tú a lo mejor quieres decir otra cosa. Y eso fue lo que pasó el domingo pasado, que Dios quería decir otra cosa. Y yo no pude terminar en el orden que lo tenía. Pero cuando vi realmente que se me había ido el tiempo, dije, bueno, acá ya está. Lo que Dios quería que dijera era esto. Ahora, yo podía seguir 15 minutos más. Ustedes se ponían mal y Dios me decía, no hables tontera, ya terminaste. Spurgeon, que fue un gran predicador inglés del siglo pasado, no el siglo pasado, el anterior, el siglo XIX, le decía a sus alumnos predicadores, súbete, di lo que tienes que decir y te bajas, no mires el reloj. Como diciendo, no te alargues porque, ¿no? Para llegar al tiempo. Quiere decir que uno tiene que decir lo que tiene que decir. Y allí se termina. Imaginemos lo que quiere decir Salomón cuando él dice, va a la casa del Señor para oír. En aquel tiempo no tenían la Biblia toda la gente, ni tenían los libros sagrados, porque no había libros, 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, iban al templo a escuchar la lectura. Y se leía, la Biblia se leía, y la gente escuchaba. Y Salomón dice, cuando vayas, no te apresures a hablar, acércate para oír. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar. Ahora, uno dice, bueno, pero ellos iban al templo para muchas cosas. Iban para entregar el cordero para el sacrificio, iban para colocar los diezmos, iban para entregar las ofrendas voluntarias, para cantar los salmos, iban para todo eso. Pero Salomón le dice, pero lo más importante es que vayas para oír, porque si no todo lo demás no tiene ningún sentido. No tiene sentido si nosotros no escuchamos la voz de Dios. Acércate más para oír que para ofrecer, más para oír que para ofrecer. El rey Saúl fracasó en su vida y fracasó en su reinado porque no escuchó una palabra que le dijo el profeta Samuel. El profeta Samuel le dijo, el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo. Está atento a las palabras del Señor. Dijo, está atento a lo que Dios dice. Y Saúl no estuvo atento y fracasó por eso. Pero Samuel le había dado la clave. Hay que escuchar también a Dios. No es cuestión de que Dios te escuche a ti. No es cuestión de que Dios me escuche a mí. La cuestión es que yo escuche a Dios. Acércate más para oír que para ofrecer. Que tu boca no se apresure a proferir palabra, porque Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Hay gente que se guía mal en su vida. Hay gente que se guía por sus sentimientos. ¿Se acuerdan? Sansón, el desastre de su vida fue que se guiaba por los sentimientos. Hay gente que se guía por los pensamientos. Jonás fracasa porque se guía por la razón. Hay otros que se guían por los apetitos, como Jacob. Él quería algo y trataba de satisfacerlo. Mire, nosotros situamos los sentimientos en el corazón. Situamos la razón en el cerebro y situamos los apetitos en el estómago. No se guíen ni por el cerebro, ni por el corazón, ni por el estómago. Guíese por lo que Dios dice. Guíese por lo que Dios dice.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos impulso. Nuestra razón nos dice, sí, pero pare, ¿qué es lo que Dios dice? Porque el corazón me dice y siento, espere, ¿qué es lo que Dios dice? Porque yo quiero, pare, ¿qué es lo que Dios dice? Y lo que Dios dice es fundamental. Para sintonizar a Dios hay que aprender a escucharlo y diferenciar las voces de los sentimientos, de los razonamientos y de los apetitos, que están siempre activas en nosotros. Es decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Escuchar lo que Dios dice. Entonces, para resumir, estoy angustiado y voy alegre a la casa del Señor, porque mi Padre me escucha y me consuela y me ayuda. Entonces, en medio de la angustia, tengo la alegría de que Dios va a escucharme, de que voy a poder darle gracias, de que Él va a trabajar sobre mi corazón y sobre mis pensamientos, y Él me va a dar la consolación que necesito, porque Dios es el Dios de toda consolación. Estoy confundido, voy alegre a la casa del Señor, porque mi Padre es el que va a iluminar el camino. Estoy desanimado, voy alegre a la casa del Señor, porque el Señor que levantó de los muertos a Jesús, ¿cómo no me va a levantar a mí? Cuando David decía que estaba alegre allí en la casa de Dios, estaba diciendo que no interesaba en qué momento estuviera atravesando, qué circunstancia tuviera, que siempre, cuando uno se acerca a Dios, lo hace porque esté triste, esté angustiado, esté desanimado, sabe que Dios en alguna forma va a actuar, y eso es lo que tiene que traer alegría en nuestro corazón. El Señor le dijo a los discípulos, la noche que iba a ir a ser prendido, el otro día iba a estar en la cruz, les dijo, ahora van a tener tiempo de tristeza, pero yo los voy a volver a ver y se gozará el corazón de ustedes y nadie les va a quitar nuestro gozo. El Señor nos dio el gozo de la presencia de Él y de su resurrección. Y le dijo a los discípulos, cuando me vean a mí resucitado, ese es el gozo que va a ser permanente en ustedes. Y cuando nosotros estamos en dificultades o en problemas, miramos hacia arriba y decimos, pero en el trono todavía está Él, no abdicó del trono. Y mientras que Él esté sentado en el trono, yo puedo estar contento y puedo estar tranquilo. La tormenta pasa, los problemas se solucionan, hay siempre salida para arriba. Y por eso decimos con el salmista, Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que Dios los bendiga. Nos vamos a poner de pie. Señor, te damos gracias esta mañana tan hermosa, esta mañana de sol, esta mañana de primavera, porque toda la creación nos está hablando de la alegría de tu presencia, de que tú eres vida y eres alegría. Te rogamos, Señor, que ninguna de las tristezas de nuestra sociedad, tan golpeada, tan sucia, tan corrompida, nos quite hoy el gozo de saber que somos tus hijos, nos quite el gozo de estar en tu presencia y nos quite el gozo de recordar una vez más que Cristo ha resucitado de los muertos. En esa resurrección de Cristo que la vuelve a predicar la naturaleza en cada primavera, cuando reverdece y muestra que la vida siempre triunfa, esa vida de Cristo que se entrega por nosotros, para que nosotros tengamos ahora vida en Él, es la que tiene en este momento que llenar nuestro corazón de alegría. Queremos decir, juntamente con el salmista, mejor es un día cerca tuyo que 1000 lejos.
Y te agradecemos hoy por la comunión que tenemos y por el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.